Buenas, ¿qué tal? Un día más, venidos a Physio Meeting, esta vez con un gran compañero que ya muchísimos años ejerciendo la fisioterapia y la osteopatía, doctor por la Universidad de Murcia en fisioterapia y, pues bueno, el que creó la primera escuela de osteopatía a nivel internacional en España, una persona que lleva muchísimos años trabajando con osteopatía y con fisioterapia y al cual pues tuve la inmensa suerte de conocer hace relativamente un poco en Fisio Expo y aunque yo la osteopatía no es una técnica que manejo, creo que es muy importante entender que es una técnica que está dentro de la ley de ordenanzas sanitarias, está dentro de lo que es la fisioterapia en España actualmente y creo que muchos compañeros a veces critican ciertas técnicas simplemente por desconocimiento o simplemente pues porque actualmente no dicen que no hay una evidencia cuando realmente pues fisioterapia es una carrera relativamente pequeña que sinceramente todavía falta mucha evidencia en general, ¿no? Entonces, hoy, sobre todo, darte las gracias, Ginés, porque te he vuelto a coincidir otra vez en el Congreso de la Sociedad Española y creo que eres un referente como profesional a nivel nacional e internacional, sobre todo no por lo que has hecho, sino también por todo lo que has conseguido y los años de experiencia clínica que llevas, que creo que son más de 40. Pues sí, tendríamos que echar la cuenta ahora. Samuel, muchas gracias por contar conmigo. Yo estoy encantado de estar aquí charlando un ratito, siendo como son aquí las 8 de la noche, y sé que tú estás haciendo esta entrevista desde México, un país, por cierto, como otros tantos de América, con el que yo tengo una relación afectiva muy importante. Con el país, con las personas y con profesionales de ahí, con colegas de México. Así que, en cierto modo, te envidio ahora mismo de que tú estés por allí. Y justamente esta tarde he tenido una charla con colegas de México y con otros temas. Así que, mira, desde el año 2010 que empezamos a formar en osteopatía ahí a los colegas fisioterapeutas mexicanos, pues he ido de forma más o menos, vamos, regular, igual una vez o dos por año, y no solo he tenido la oportunidad de conocer la fisioterapia mexicana, acompañar la fisioterapia mexicana, que precisamente ha crecido mucho en estos últimos, 12, 13 años, y de alguna manera pues hemos sido como escuela de osteopatía también, pues ciertamente protagonistas de ese acompañamiento que ayuda a la fisioterapia mexicana a desarrollarse y que está alcanzando ya pues muy buenas cotas de conocimiento disciplinar. Ya lo habrás visto, hace 12 13 años prácticamente no había facultades de fisioterapia, hoy hay muchísimas por todo el territorio mexicano. Y bueno, todo esto a colación de que sé que estás ahí en México y además seguramente haciendo aquello que yo mismo he hecho durante muchos años en América. Es decir, llevar pues el conocimiento que uno pueda tener de lo estudiado, de lo experimentado, de lo ensayado, pues para darlo de alguna forma, brindar ese conocimiento a nuestros colegas y además darlo de una forma entendible, un poco masticada, si quieres, ¿no? Porque eh, cuando los que nos dedicamos a esto de la docencia, en algún nivel de especialización, lo que intentamos hacer, desde luego, es no ponernos en abstracto, sino que el conocimiento que tenemos, hacerlo llegar a nuestros colegas de manera sencilla. Es decir, que les cueste menos que a nosotros mismos haberlo aprendido. Que a lo mejor cuando lo hemos aprendido no había esa posibilidad de aprender que ahora tienen con nosotros y bueno, eso marca una diferencia también. Así que enhorabuena por estar haciendo esa labor, ese trabajo de divulgación, además de un método que sin conocerlo yo tampoco, lo confieso, pues es realmente innovador lo que estás haciendo. Así que yo te doy la enhorabuena también por eso y, y bueno, encantado, seguimos charlando de Muchas lo que gracias, te Inés. apetezca. Lo importante es, yo siempre lo digo, que no es el conocimiento solo que sepas, sino cómo eres capaz de transmitirlo, ¿no? O sea, yo Exactamente. tenía un abuelo que nació en el siglo XIX, era
algo totalmente, o sea, salido de lo normal, un humanista que Sí, tenía 5 carreras universitarias y aprendió 6 idiomas. O sea, él toda la vida se la dedicó a estudiar y le llamaron de la Universidad de Deusto y él dijo que tenía mucho conocimiento pero que no era capaz de transmitirlo. De hecho, no sí. tenía ni capacidades de poder relacionarse con las personas, no tenía esas capacidades, ¿no? O sea, creo que cuando eres docente como tú y cuando hemos podido hablar y yo soy capaz de analizar y entender quién es un profesor y quién es un maestro, que creo Claro. que hay mucha diferencia. Creo que tú eres un maestro, no solo Bueno, enseñas osteopatía, enseñas de la vida también, ¿no? O bueno, sea, muchas gracias. enseñas Sí, conceptos que la gente entienda que no solo es una profesión que nos define, sino también entender que podemos ayudar a las personas a través de nuestra experiencia vivida, ¿no? Y eso es algo que yo tengo muy, muy en cuenta las personas que llevan muchos años dedicándose a la profesión y que realmente pueden enseñarnos y nos enseñan cuál ha sido la evolución y cuáles son las piedras que ellos han tenido en el camino y que sí. nosotros las vamos a tener, ¿no? Efectivamente, además es un tema que me interesa todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Y es que además a los fisioterapeutas, seamos clínicos o seamos docentes o las dos cosas, es que nos toca de lleno. Es que la realización profesional para mí no es tanto la realización profesional, es más la realización personal, porque la realización, y vamos a llamarle también el éxito, que yo creo que es una palabra que hay que utilizar sin vergüenza, el éxito tiene que ver con eso, con sentirte satisfecho por lo que haces y llevarle a los pacientes la enseñanza, aprendizaje que necesitamos que hagan y también a nuestros alumnos. Fíjate, tú has dicho el profesor y el maestro. El profesor para mí sería aquel que enseña sin analizar si se ha aprendido o no. Llega, sueltas el rollo y chao. Mientras que el maestro está preocupado porque el mensaje llegue. Es decir, que verdaderamente el mensaje que está liberando desde su conocimiento está siendo aprendido. O sea, el responsable del mensaje no es el que recibe el mensaje, no es el alumno, es el maestro, es el que transmite el mensaje. Y Sí, tiene que darse cuenta de si el mensaje está llegando o no está llegando. Porque si no está llegando, no vale echarle la culpa al alumno. La culpa es tuya, que no has emitido en la sintonía adecuada para ese alumno. Por eso lo es. tanto, eso que tiene que ver con el cómo somos finalmente y con nuestro comportamiento es lo que define digamos, la persona profesional normal del excelente, del que hace las cosas. Así que, insisto, es un tema que a mí me gusta mucho y además en los últimos años que he podido dedicarle un poco más de tiempo, a medida que me he ido desligando de tareas gestoras de la escuela y demás, que lo he ido haciendo poco a poco, hasta un punto en el cual ahora estoy casi desligado. Pero como siempre me ha interesado mucho todo esto del comportamiento humano en los últimos años, pues he leído bastante y he hecho bastante formación al respecto, pues simplemente por curiosidad y por una inquietud personal que yo intento, claro, siempre llevarla a mi terreno, ¿no? Al terreno de la profesión, al terreno de la fisioterapia y al terreno de las relaciones humanas. Porque es que el fisioterapeuta es el lado de la relación humana es tan importante porque da igual que estemos con pacientes a que estemos con alumnos. Es que todo tiene que ver con el cómo tú eres, el cómo te comunicas, en qué empatía manifiestas. Y volviendo al concepto de éxito que antes te comentaba, eh, yo haría una pregunta. mm, ¿Por qué hay profesionales? A ver, partiendo de la base de que todos tenemos el mismo conocimiento, todos hemos hecho una facultad, hemos hecho el grado universitario, hemos hecho posgrados, hemos hecho el doctorado, ¿no? Da igual. Pero todos los que estamos trabajando sobre un mismo nivel de especialización sabemos supuestamente lo mismo.
Para eso hemos hecho la formación, para eso hemos hecho los exámenes, etcétera, etcétera, y supuestamente el conocimiento disciplinar es el mismo. Pero hay unos que tienen éxito y otros que no tienen, digamos, tanto éxito. ¿Dónde está el truco? El truco está en las habilidades personales. Efectivamente, 100%, 100%, Entonces, entonces, 100%. ¿cómo eres tú? ¿Cómo transmites? ¿Cómo cuidas? ¿Cómo das confianza al paciente? ¿Cómo estableces? ¿Cómo nota que tú estás comprometido con él? Esta es la diferencia entre los profesionales excelentes y los profesionales no tan excelentes. No quiero utilizar otras palabras, pero no tan Pero excelentes, es que a ¿no? veces, Ginés, que nos ponemos en la cabeza, ¿vale? Cosas como eh, eh, que, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. El otro día llego a mi abuela, que tiene 92 años, curiosamente, detrás del hotel donde nos quedábamos en el Congreso de Cáceres, me ve y me dice, Dios mío, Dios da pelo a quien no se lo merece. ¿Cómo vas a ir así al Congreso? ¿Qué van a pensar? Y le digo, a mi abuela la llamo Lala, ¿no? Soy el mayor de 11, y le digo, Lala, le digo, pero es que mira, el ser profesional, yo se lo dice ya a ella, pero bueno, tampoco entrando mucho, son 92 años, ¿no? Pero a la gente le digo, ¿no? Cuando me pregunta, Samuel, ¿qué hay que hacer para llegar a lo que has hecho tú? Yo le digo, solo ser uno mismo. Sé tú mismo. Profesional somos todos. En el mismo momento en que tú terminas la carrera y te colegias, ya eres un profesional de fisioterapia, ya eres un profesional sanitario. No te dicen eres un sanitario de clase uno, ¿sabes? Mm. Y a los 10 eres de clase 2. No, tú ya eres un profesional sanitario, ¿vale? Creo que el ponerse una bata, que el pensar que ser profesor y ser serio es profesional. El no tener un contacto con los alumnos es profesional. El llegar y no preocuparte por cómo se siente emocionalmente tu alumno o por qué la hora tuya de tratamiento tiene que ser una hora. Si me retraso media hora, 20 minutos porque tengo una persona que está llorando, ¿no? Pues yo voy a empatizar con esa persona porque nos olvidamos que estamos con personas y creo que ser profesional y tener conocimientos y como bien dices que todos tenemos la misma línea y los mismos conocimientos, ¿por qué unos triunfan y otros no? Pues sinceramente yo creo que por una cosa y es, uno, por el nivel de confianza que tú le das a la persona y cómo al final empatizas, porque somos seres, no nos olvidemos, emocionales que hemos aprendido a pensar. Nuestro cerebro límbico tiene 200.000 millones de años, el racional tiene 100.000. O sea, entonces nos olvidamos de esa parte tan fundamental, ¿no? El ser humano, el ser cercano no te hace menos profesional. El ser gracioso Así o es. el decir un chiste en un momento dado no te hace menos profesional. Y creo que esa parte, que encima es muy Mm. bueno porque me gusta, porque tú encima has vivido otra época. Has vivido Sí. la época en la que todo tenía que ser serio, en la que todo tenía que llevar una estructura. A día de hoy se lleva, pues no quiero imaginar hace unos años, ¿no? Entonces, que tú tengas esa flexibilidad cognitiva y hayas podido tener la capacidad de amoldarte al tiempo y seguir una línea y encima seguir queriendo entender cosas, o sea, es increíble y es maravilloso, porque estás generando neuroplasticidad, te estás amoldando a los tiempos y te estás dando Sí. cuenta al final que no todo lo importante es la técnica, es el manejo, es el no sé. No, hay cosas que se nos escapan. Y yo creo que es esa que dices. Sin duda, sin duda. Sí, yo, bueno, estoy intentando, pero por una cuestión de pulsión personal, ni siquiera está muy pensado, ¿eh? Pero de alguna forma, por lo que tú dices, me estoy apuntando a ese camino de intentar que las neuronas sigan funcionando y sigan creciendo, si es posible. Porque es verdad que a partir de determinada edad vamos perdiendo un determinado número digamos, de habilidades neuronales, ¿no? Así que la práctica, el trabajo, el aprendizaje de cosas nuevas, tú sabes, Sí, sí, sí. a veces estás haciendo un trabajo intelectual muy continuado, pero si estás siempre alrededor de lo mismo, no hay cambios. Por eso se aconseja, como sabes, hacer cosas diferentes, aprender cosas diferentes. Siempre se pone el ejemplo de, oye, aprende un idioma, bueno, un idioma o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces sí, yo estoy un poco en esa órbita más humanista ahora, un poco más de trabajar en lo que tiene que ver con el comportamiento humano.
que de cualquier manera es un poco como poner en orden ciertas ideas de algo que uno ha ido haciendo toda la vida, ¿no? Y que en mi caso ha sido debo decirlo, una gran suerte. eh, Primero, tener en los momentos en los que tenía que ocurrir la actitud necesaria, las ganas necesarias como para avanzar, para aprender más y para crecer. Eso que todo emprendedor debe tener, ¿no? Tiene que haber un objetivo, tiene que haber unas acciones a realizar buscando ese objetivo. Tú sabes ya todo eso que hay que mantenerse con una cierta habilidad de acción para llegar a un determinado, para ir en una determinada dirección. Porque si no hay objetivos, si no hay determinado lugar a donde quieres ir o te gustaría ir, pues realmente puedes estar diseñando o lanzándote en caminos que no tienen una diana concreta, ¿no? Así que hay que intentar, eh, en lo profesional en este caso, ya que estamos hablando para colegas nuestros, yo creo que es importante preguntarse cuál es el propósito que cada uno tiene en la vida personal y profesional. Si es posible, deben confluir lo más posible en carreras profesionales como la nuestra, porque van absolutamente de la mano. Y además, cuando terminamos nuestro trabajo, cuando dejamos de ver pacientes, mm, es mucho más difícil desligarte de ese pensamiento de estar con los pacientes que el profesional que está en otra cosa, ¿no? Que está trabajando, digo yo, me da igual, con máquinas, ¿no? Así que lo ideal es que nuestro propósito lo tengamos claro y a partir de ahí, digamos, planteemos determinados objetivos a alcanzar, porque si no vamos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Y una vez que tengamos esos objetivos más o menos claros, pues hay que planificar qué voy a hacer para intentar conseguir en el corto, en el medio, en el largo plazo, aquello que yo me estoy planteando hacer. Sobre todo esto yo creo que es útil para los profesionales jóvenes, los que han terminado hace poco. Pero también es verdad, hay gente que lleva ya años en la profesión que no están a gusto, que no son felices con su trabajo. Y bueno, pues también para ellos dar una paradita y revisar dónde estoy, qué está pasando, dónde me gustaría ir realmente y a lo mejor tiene que hacer cambios importantes, ¿no? Así que he perdido el hilo del asunto en relación a lo que me preguntabas, no sé si me he ido un poco. No, 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 está bien, va todo ligado. De hecho, la siguiente pregunta que me gustaría, porque tú que llevas tantos años, ¿no? Creo que hay gente que nos gusta tanto la profesión Sí. que no sabes en qué momento te vas a jubilar, ¿no? Yo tengo familia que tiene 70 y Mm, pico años, sigue yendo al juzgado todas las mm, semanas, ¿no? Yo esta mañana me levantaba, ¿no? Y pensaba, joder, tengo 40 años. Y digo, joder, es que como mínimo otros 40. Digo, ujú, me veré como oficio y digo, ostras, es que me gusta demasiado mi trabajo, ¿no? La pregunta ujú. es, con los años que tienes de experiencia y los años tuyos que ya podrías estar jubilado, ¿tú cuando empezaste te veías realmente en esta época siguiendo trabajando y aprendiendo y con la pasión? No, no, yo creo que uno puede marcarse objetivos y tener pensamientos de largo plazo, pero no de tan largo plazo. También yo creo que lo racional que es muy importante, eh, debe ser siempre, yo creo, superado por lo emocional. Por qué te mueves tú hacia determinadas actuaciones? Eh, pues hay veces que si no te lo preguntas con tranquilidad y miras un poquito para adentro, es decir, desde lo emocional, pues es difícil explicarlo, ¿no? Mira, yo vengo del plan antiguo. Cuando digo del plan antiguo, yo creo que todavía es posible que hasta algunos jóvenes de ahora, los que están saliendo recientemente, casi ni lo sepan. Pero la fisioterapia viene de ser una especialidad de enfermería. Esto sí lo sabes tú, claro. Yo terminé fisioterapia en el año 79, después de haber hecho 3 años de enfermería
y 2 años de fisioterapia. Es decir, que podríamos decir que la carrera de fisioterapia en ese tiempo duraba 5 años, 3 más 2. ¿Eh? En el 79. Y yo fui la penúltima promoción que era bajo ese modelo. En el 80 terminó la última profesión de ese modelo y se acabaron todas las escuelas de fisioterapia que había en ese momento como especialidad de enfermería. Y luego empezaron ya poco a poco a abrirse las escuelas de diplomatura en fisioterapia, que eran 3 años. Y apenas, esto sí que ya mundo súper reciente, apenas en el 2010 es cuando comienza el grado, es decir, que llevamos 13 años solamente disponiendo de una carrera, digamos, equivalente a cualquier otra, con un grado que tiene abierto el camino hacia seguir con los posgrados y hacia el doctorado. Esto hace 13 años no existía. De hecho, muchos de los que anterior a ese tiempo queríamos hacer un doctorado, con la diplomatura en fisioterapia no teníamos acceso. Teníamos que buscar una licenciatura diferente para desde esa licenciatura proyectarnos al doctorado. Y bueno, yo conozco a bueno, una gran parte de los colegas de mi edad y más jóvenes que han participado en el desarrollo de las facultades de fisioterapia vienen de ahí, de haber hecho el doctorado antes del año 2010, justamente desde ese modelo de buscar otra carrera. Yo, por ejemplo, estudié antropología. Entonces, bueno, me vino fenomenal porque también tiene un poco que ver con esas inquietudes que uno tiene Bueno, de, de- de lo humano, ¿no? Pero realmente lo hice no tanto porque tuviera vocación de estudiar antropología en ese momento, sino porque a mí me hacía falta hacer un doctorado para, como fisioterapeuta y como docente, poder presentarme también como doctor, ¿no? Así que bueno, yo he pasado, yo te diría, por todos los cambios, ¿no? He vivido, para lo bueno y para lo malo, he sido uno de los muchos colegas protagonistas de ese desarrollo y de esa historia de la fisioterapia, donde hemos creado, hemos construido prácticamente desde cero. Ahora se está creciendo mucho, desde luego. Se está viendo cambios cualitativos fantásticos. Y además, yo aplaudo muchísimo todo el desarrollo que se está haciendo en la fisioterapia actualmente. Pero el momento más apasionado de hacerlo, de crearlo y de hacerlo crecer, eso ya fue. Y eso lo vivimos los que estábamos ahí en ese momento. Los que han llegado después, lo siento, pero eso ya estaba hecho. Ahora os tenéis, para seguir disfrutando de esa parte emocional, os tenéis que inventar otras cosas. Y además, hay muchos, me consta, tú eres uno de estos profesionales, os habéis dado cuenta de eso, estáis muy motivados y estáis trabajando en esa línea. Así que a mí me parece fenomenal. Yo lo hice con la osteopatía porque fue lo que a mí me llamó la atención en aquel momento. Me parecía que tenía, y me parece, que tiene un abordaje del paciente de lo musculoesquelético y del resto de sistemas absolutamente integrador y con un razonamiento clínico que de verdad ayuda muchísimo al profesional a entender de verdad a la persona que viene como paciente, no al diagnóstico, sino a fulanito de tal que viene, que le duele no sé qué, que viene con un hombro doloroso, pero detrás de ese hombro viene fulanito de tal y toda su historia, toda su vida, todos sus problemas, todas sus inquietudes, todas las discusiones que ha tenido con sus hijos, con su mujer, toda la frustración. Eso es lo que el fisioterapeuta tiene la gran oportunidad de trabajar y desde luego, para mí, una de las metodologías que mejor aborda la integridad de cualquier persona paciente que nos llegue es, desde luego, es en la osteopatía. Y no solo la osteopatía, muchos otros métodos, desde luego. es que para mí lo interesante, y siempre lo digo, cada uno tiene que encontrar su herramienta para sentirse cómodo. O sea, al final
no es ni mejor ni peor. Yo les digo a la gente, digo, es que tienes que encontrar qué es lo que te gusta, ¿no? Si no encuentras qué es lo que te gusta, o sea, al final lo que va a suceder es que vas a dejar tu profesión, ¿no? O sea, vas Mm, a dejar tu profesión. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano y el cerebro, todo lo relacionado con todo. Porque yo este año tengo una pregunta, digo, tengo una crisis existencial, o sea, entiendo todo y a la vez no entiendo nada. Todo está conectado, pero a la vez, o sea, desconectado. O sea, lo que sucede es que, como bien digo, ¿no? Ahora tiene que venir, que a mí me gusta la neurociencia, pues me gusta tanto la neurociencia que tiene que venir un neurocientífico y decirte, mira, es que en el cerebro pasa esto. Cuando, por ejemplo, la ayurveda, la osteopatía, la medicina tradicional china, los budistas, el yoga, lo decían hace 4 millones de años, por favor. O sea, mm, no descataloguemos, ¿vale? Como si fuésemos auténticos sectarios de algo, otras cosas porque no las entendemos, ¿no? O no nos hemos preocupado en entenderlas. Eh, a mí me gusta siempre, me gusta mucho las culturas. Yo me he leído el Antiguo Testamento, el Nuevo, el Ayatollah, el Dharma, luego también mucho de medicina, bueno, también bueno, de otras religiones, ¿no? Y dices, tú y entiendes todo. Y el otro día hablaba yo con una persona y decía, defíneme, o sea, todas las religiones, tres cosas en común. Digo, ¿cuáles son? Y los dos llegamos y las tres llegamos a la misma conclusión. Una, la compasión, ¿no? Pues otra, el amor hacia el prójimo, ¿no? Y el otro, no, pues dices tú, coño, o sea, todo tanto conocimiento para cosas muy claves, ¿no? La sí. fisioterapia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Recuperar al paciente. O sea, no nos olvidemos, recuperar al paciente. Y sobre todo, el otro día lo decía, somos los que acompañamos el proceso. Somos los que estamos ahí sosteniendo el dolor de nuestros pacientes, que la gente no se da cuenta como a veces como profesionales, sostenemos el dolor y las lágrimas. Hace poco estuve, porque a mí me gusta y poder tener conocimiento de todos, pues estuve con un chamán en un país, ¿vale? Y me dijo, sin conocerme nada más mirarme, tú sostienes el dolor de la gente. Tú has venido a sostener dolor a este mundo. Joder, yo me quedé así, ¿sabes? Y dije, ostras, madre mía, me quedé ahí y resulta que durante esa semana, gente que me llamaba, pues contándome sus problemas, llorando, Samuel, necesito que me ayudes, y de repente es así y dije, no es que sea casualidad, es que ha estado sucediendo, siempre me sucede, ¿no? Mm, Me sucede, lo que pasa es que ahora he sido un poco más consciente. Tenemos esa parte, ¿no? Que creo que es muy, muy, muy humana y que es fundamental. Y que debemos entender al paciente desde una parte más holística y sobre sí. todo, por favor, somos todos iguales, somos fisioterapeutas, somos personas que en el ámbito de la salud. ¿Cómo vamos a criticar, por ejemplo, a un enfermero o una enfermera si venimos de ahí, ¿no? El médico no tiene que ser, es nuestro compañero. ¿Cómo es que no? El médico dice, pues haz lo posible para que él pueda entenderte. No, o Claro, sea, claro. vamos a unirnos por lo único por lo que hemos estudiado todos, que es por el bien de nuestros pacientes. Sí. Mira, en ese sentido, a mí me gusta, bueno, comentar o hablar sobre el concepto dentro de los profesionales sanitarios, en los que nos situamos, del concepto profesional técnico o profesional facultativo, ¿no? Sí, Además, las palabras mm, tienen una fuerza increíble. Hasta en la sociedad, si tú hablas de una técnica o hablas de un profesional que realiza una técnica, te relacionan con un profesional técnico. Es decir, eres aquel que aplica una técnica y generalmente detrás de aquel que aplica una técnica hay alguien que ha pensado y le ha dicho o ha sugerido que el que hace la técnica la haga, ¿no? Y el otro es, en el ambiente nuestro, es el profesional facultativo. ¿Quién viene siendo hasta ahora el profesional facultativo? El médico. La gente relaciona el facultativo con el médico y el técnico con otros que no son el médico. Entonces, claro, esto ellos lo han conseguido pues con 500 años de historia de la medicina. claro. La fisioterapia, al fin y al cabo, que llevamos 50, 60 años, ¿eh? No llevamos mucho más. Y yo todavía veo muchos profesionales
que no terminan de creerse, y ese es el gran salto emocional que hay que dar, no terminan de creerse que son profesionales facultativos. Es decir, que tienen el conocimiento disciplinar suficiente y necesario como para realizar su propia valoración y su propio diagnóstico profesional y decidir qué tratamiento aplicar. No Ese es es el así. profesional facultativo. Y yo creo que todavía la profesión tiene que dar ese salto para que alcancemos que el 100% de los profesionales tengan claro que eso debe ser así. Porque si tú te lo crees así, sabes transmitirlo también a los pacientes. Si tú no te lo crees y no lo transmites de esa manera, no le das suficiente valor a tu trabajo, el paciente tampoco se lo va a dar. No es así. Es así, es Así que expectativas. yo creo que esto es fundamental. Eso Y es. elija lo que elija el profesional como especialidad, ojo, que también vale estar como profesional generalista. No es obligado que todo el mundo tome un camino de especialización. Creo que el profesional, el fisioterapeuta generalista puede cumplir Sí, sí, y está seguir claro. cumpliendo un papel muy importante, ¿no? Y lo que tiene que ver con la osteopatía, que yo sé que es por lo que realmente tenían más interés en hablar conmigo, No, no, y no, ya está. Al final las estamos hablando de conversaciones sean como osteopatía, serán y es pero perfecta. sobre eso sí te puedo decir que la osteopatía, aunque alguna gente, esto no es general, gracias a Dios, porque no es la verdad, aunque alguna gente en los últimos tiempos ha intentado perjudicar, no sin intereses propios importantes detrás de todo eso, dicho ya de paso, la osteopatía en la fisioterapia iberoamericana, no solo en España, en toda la fisioterapia iberoamericana, ha tenido una influencia importantísima en la fisioterapia, la osteopatía en la fisioterapia, en el mejor de los sentidos. Y muchas veces la osteopatía ha ayudado a la fisioterapia y la fisioterapia ha ayudado a la osteopatía. Y yo creo que hay una especie de refrán que dice fidelidad con fidelidad se paga, ¿no? Mm. Yo siempre he sido de ese parecer y es lo que he hecho siempre, ¿eh? No todo el mundo piensa lo mismo, pero respecto de la implantación de la osteopatía en el mundo de la fisioterapia, que no es así en todos los países, como sabes, de hecho, la osteopatía en fisioterapia, si quieres, vamos a entrecomillarlo un poco, es un invento mío, porque yo decidí que la Escuela de Osteopatía de Madrid, cuando comenzamos en el año 1989, yo decidí hacerlo así, porque ya era muy fisioterapeuta, comprometido como ahora con la fisioterapia, y yo decidí que la osteopatía, la escuela que yo montaba, después de todo mi periplo con Francia y tirando de colegas franceses, iba a ser solo para fisioterapeutas. Nadie me obligaba, pero yo decidí hacerlo así y digamos, como luego hemos sido una escuela que ha crecido mucho en España y en otros tantos países de Europa y de América, pues hemos ido con ese mismo pensamiento y con esa misma filosofía. Pero si tú te vas, y bueno, hemos debido formar alrededor, me quedo corto, en 33 años ya de desarrollo de la escuela, habremos formado unos 20.000 fisioterapeutas en el mundo iberoamericano. Por lo tanto, yo creo que la influencia es Sí, sí, está importante. claro. Y debo decir algo también, en países del mundo del ámbito anglosajón, o es una profesión completamente distinta, o como en Estados Unidos, donde son facultades de medicina osteopática, es decir, son médicos. Y la Asociación Americana de Osteopatía, que son de medicina osteopática, que son médicos, la ejercen 120.000 médicos en este momento. Sí, 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 sí. Entonces, claro, hablar de la osteopatía, digamos, yo diría que maldad con la que algunos hablan, no muestra más que su desconocimiento Sí, sí, por eso. y seguramente su mala intención, digo yo, porque no responde en absoluto a ninguna Yo, por ejemplo, pregunta. no la realizo, pero yo no puedo hablar de algo que desconozco. Pero sobre Claro, todo, aún lo mismo. así, respeto. ¿Entiendes? O sea, aún así, Claro, respeto. claro. Que creo que es Aquí, importante, porque muchas veces utilizamos solo la ciencia para lo que nos interesa. Y claro, ya está. claro, Así claro. que, oye, pues mira, nos quedan 2 minutos. A mí sí que me gustaría
despedirme y sobre todo, pues, oye, siempre intento hacer cosas que sean cortitas, desde 5 minutos, para que la gente tampoco se le haga muy pesado y que luego, pues bueno, conozcan vuestras redes sociales, lo que hacéis y luego más adelante poder hacer algo entre varios profesionales, ¿no? Creo que ha sido una charla maravillosa, de las que a mí me gustan, desde lo personal y desde lo profesional. Así que muchísimas gracias por la confianza. Sé que tienes muchísimo No, trabajo sí. también y Gracias ha a sido un ti, placer Samuel. porque hay con gente con la que de repente conoces por primera vez, ¡pum! Y haces un match, ¿no? A mí me Conectas. pasó, o sea, te tengo un Sí, respeto gigantesco, o sea, como bien digo, pienso que eres un maestro y se transmite en el mismo momento en que hablas contigo, esa calma, esa sosiegación, ¿no? Esa forma de hablar pausada que a mí, por sí, supuesto, pues me beneficia muchísimo por mi personalidad, ¿no? Así que muy bien. muchísimas gracias por todo, Ginés. Samuel, muchísimas gracias a ti. Felicidades, enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo y nos veremos pronto, seguramente en la zona donde tú vives. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un Vale, tú abrazo. también. Disfruta en México. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias.